Qué bueno que continúa con nosotros. Llegamos a la recta final de este interesante programa. En estos momentos se está subiendo la encuesta, nuestra tradicional encuesta por programa, donde nos gustaría que participe, conocer pues, su punto de vista respecto a estas preguntas que estamos haciendo en la cuenta en Twitter, @canal14mx. Y también, por supuesto, nos encantaría escucharlos, entender sus comentarios, sus preguntas en el hashtag Polémica en redes. Así que ahí está nuestros espacios también para que podamos conversar con todos ustedes. Después de ver estas interesantísimas imágenes, me gustaría preguntarles que podamos abarcar precisamente el tema de nuestro programa del día de hoy, intoxicación en redes. ¿Cuáles son estos tipos de intoxicación? Podríamos hablar de humillación pública, chantajes y sometimientos. Nos comentabas precisamente de este chantaje emocional. En fin, hay una serie de varios, pues de esta intoxicación que nos abunda, que nos abraza y que muchas veces ni nos damos cuenta. ¿Qué tipo de características tú has percibido? Bueno, un ejemplo clarísimo ahorita es este asunto de me arrepiento de haber votado por lo... Y entonces, yo soy de veras medio obsesiva y entonces me regreso al año pasado, 6 meses, ¿no? Y veo que hicieron campaña por cualquier otro. Entonces, oye, espérate, ¿no? O sea, los mismos que están tuiteando o escribiendo. Es parte de la contaminación de la conversación. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Quieren mostrar un ambiente en el que la gente está arrepentida, que está tan mal el gobierno actual, que todo el mundo lo reprueba ya, ¿no? Y entonces... yo sí me he metido a ver, cada vez que veo que alguien dice me arrepiento de haber votado por López Obrador, me meto a ver si es cierto que votaron, por lo menos que hicieron campaña. Y he visto que ninguno, de los que ha dicho, ninguno hizo campaña, por lo menos, por López Obrador. Y otros, peor tantito, porque hicieron campaña por otros candidatos, ¿no? Entonces... ¿Eso digamos, que es un linchamiento virtual? No, es como la contaminación de la conversación, ¿no? De ahí en fuera, pues sí, hay linchamientos, hay amenazas. Yo, la verdad es que siempre creí que siendo virtual no era importante, ¿no? A mí me han amenazado de muerte muchas veces en Twitter. Uh-huh. Y hasta que pasó lo de Rosario Flores, ¿no? Uh-huh. Perdón, Rosario Fuentes. Entonces sí dije, ay, no es tan inocuo. O sea, dije, no, pues es virtual. Sí, lo virtual no importa. No, sí importa. Sí importa, y hay muchos, sobre todo se usa mucho la violencia de género en redes. Es uno de los principales sectores, de los más vulnerables. No solo eso, incluso a los hombres, o sea, a nosotras, bueno, ¿no? A mí me han dicho incluso que yo no soy mujer. Por mi manera de tuitar no puedo ser mujer, ¿no? Pero incluso a los hombres, o no son hombres, o son gays, o son, digo, unas cosas increíbles, ¿no? Uh-huh. De ahí en fuera, bueno, es que son como muchas las categorías, ¿no? Y tienen que ver con cuentas que contaminan o que siembran, uh-huh. Pues como el no sé cómo decirlo, como... la discordia. No, los haters, ¿no? O sea, no importa que lo que tú decías, a lo mejor pusiste qué bonitas flores y es suficiente para que un hater llegue y te empiece, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y ahí depende de que tú te enganches o no también. O que se vuelven temas también interesantes de discutir, ¿no? Con la idea del linchamiento me acordé del fenómeno reciente, el Me Too, en donde sectores feministas, algunos muy serios, ¿no? Organizaciones sociales, académicas, etcétera, se enracharon en esta idea de denunciar acosadores en diferentes sectores artísticos, uh-huh, y creativos de México, uh-huh, y había esta discusión, ¿no? Hasta qué punto la palabra, confiar en la palabra que se expresa a través de estos espacios es ya sinónimo de pues un hecho que se le puede atribuir a alguien, ¿no? A veces creo que se confunde estos espacios como lugares en los que intentas encontrar justicia, uh-huh, y desgraciadamente sí la hay en algún sentido, pero no estamos completamente certeros de que esté dada con un proceso adecuado, con una consecuencia que sea acorde a la magnitud de los acontecimientos, si es que estos ocurrieron, ¿no? Es decir, son fenómenos que son interesantes de analizar. En el caso de Me Too,
creo que es muy importante pasar también de las redes a las estructuras institucionales o sociales más sólidas, a los protocolos, a las instituciones, como en su caso se hizo con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, etcétera, ¿no? Porque hay mucho la idea de este linchamiento mediático como algo, esta idea de enjambre que va y ataca, ¿no? Y sí ocurre, sí llega a ocurrir y pueden destruirle la vida a alguien, pueden provocar pues obviamente muchísimas consecuencias, pero sí habría que pensar en qué fenómeno estamos hablando y cómo estudiarlo, analizarlo y llegar a conclusiones a partir de eso. Claro, sin duda alguna. Otro tipo de violencia muy interesante es el que se da con estos famosos packs. Los packs son paquetes de fotografías desnudos, los nudes famosos, que algunas personas se toman y que muchas veces comparten con quien tienen alguna relación, lo comparten a través de alguna red, ¿no? De WhatsApp, de X o ya de Facebook y demás. Y el tipo de violencia aquí sucede a la hora de que esa persona que con la confianza que se le prestó en algún momento toma este material y lo suelta a través de internet en diferentes canales, puede ser páginas, puede ser Tumblr, puede ser incluso Twitter, donde estamos viendo mucha pornografía últimamente, con el afán de molestar a esta otra persona, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la relación se terminó, porque tuvieron algún malentendido, simplemente por ganas de molestar y soltar estos materiales, ¿no? Se dan bastante la violencia de género, y me acuerdo también del caso reciente de una amenaza incluso de muerte que se dio de un tuitero a una tuitera @DanaCorrez, por el hecho de expresar opiniones desde el punto de vista feminista en todo este entorno del tema del Me Too, ¿no? Claro. Que ese caso sí se llevó a la parte de las instituciones, incluso se está tratando por esas vías, ¿no? Claro. Llegamos a la parte final. Me gustaría que en un minuto, si se pudiera, nos pudieran dar desde su perspectiva las recomendaciones para las personas que nos están viendo, para los jóvenes, para las mujeres, esta gran vulnerabilidad de nuestro sector social. ¿Qué hacer? ¿Cómo poder contrarrestar? ¿Cómo poder identificar estos casos de violencia, de acoso, en fin, toda esta toxicidad que se está generando día a día, cada minuto, cada segundo en las redes sociales? Si quieres, iniciamos contigo un minutito a ver si... Sí, claro. Primero decir que efectivamente hay muchísimas cosas también positivas, que no hablamos de esas, pero centrándonos en estos riesgos, creo que es muy importante algún tipo de prácticas como el acompañamiento quizá de el uso de estos espacios, sobre todo en menores de edad, la protección de derechos. Hay toda una nueva generación de derechos digitales que creo que estaría bien informarnos, verificar noticias, es decir, leer, por supuesto, informes, artículos, es decir, creo que todos fuera del contexto escolar todavía tenemos esta capacidad de aprendizaje, de conocimiento, buscar fuentes fidedignas, ser serio, ¿no? Con los riesgos que conlleva, y sobre todo creo que enterarnos que lo que pasa en redes pues, está contribuyendo a un clima cultural, está educando, ¿no? Entonces, claro, ser responsables creo que también es algo muy importante con lo que hacemos en las redes. Gracias, Pati. Bueno, alguna vez alguien me preguntó cómo era, o sea, me pidió consejos para abrir una cuenta de Twitter. Y yo le dije, lo primero que tienes que hacer es entender para qué estás abriendo una cuenta, ¿no? Y todo es válido. Si tú abres una cuenta de Twitter para subir poemas, está bien. O fotos de florecitas, o lo que sea. O para hacer activismo, está bien. Y activismo de izquierda, de derecha o de centro, pero sí tenerlo claro. Y a partir de ahí, entonces sí definir qué tipo de contenido subes. Claro. ¿No? Y la otra cosa es justo eso, aprender. A mí me ha servido mucho, por lo pronto, aprender a no tuitear enojada, ¿no? Me han dicho cosas terribles y lo que hago es, me tomo un respiro y después contesto, claro, ¿no? Claro. Y no engancharme. Hay cuentas que es evidente que lo que quieren es contaminar. Tú estás dando una noticia importante, claro, por lo menos para ti es importante, y lo que hacen es entrar para desviarlo hacia claro, una discusión bastante banal de insultos.
no te metes en eso, ¿no? Excelente. Desarrobar a los que no tienen nada que ver en la conversación, que de repente hay hilos que tienen 54 tuiteros arrobados, ¿no? Claro. O sea, Sí, manejar la parta, ser dueño uno de sus propias decisiones, saber tomar decisiones en las mismas redes. Interesantísimos estas recomendaciones que nos das. Muchísimas gracias. Cerramos contigo, Gonzalo, por favor. Pues yo veo 3 grados aquí para tomar acción al respecto. El primero es dentro de las redes sociales, recordar que nosotros escogemos lo que leemos, lo que escuchamos y lo que vemos. Entonces, somos un primer filtro. Y esto no quiere decir que estemos censurando contenidos, sino que tenemos el derecho a escoger qué es lo que queremos, de qué queremos enterarnos. Entonces, si no queremos tener ofensas, si no nos gusta, podemos silenciarlas o podemos incluso bloquear cuentas de Twitter, y lo mismo pasa en Facebook. El otro punto me refiero a a la capacidad de tomar esta cosa y apagarla. Claro. Es una de las cosas más fáciles que se puede hacer, y liberarnos un rato. Y la tercera, tener en cuenta que afuera de las redes sociales hay una realidad, esta realidad, y que todo lo que decimos, todo lo que hacemos en las redes sociales puede tener un impacto real y severo en muchos casos aquí afuera, y que debemos tomarlo con mucha responsabilidad y con aquel cuidado que nos gustaría que otros tuvieran hacia nosotros. Claro. Entonces, es el tipo de relación que debemos de tener hacia otras cuentas. En verdad, qué buenos consejos nos acaban de dar, muy útiles, muy importantes. ¿puedo decir una cosa nada más? Claro que sí. Nada más una. Que fuimos muy fatalistas, creo yo. Pero no, de eso se es trataba el que programa. hay cosas bien padres del Twitter también. Sí. Que no manejemos esta vez, pero En otro programa, pero hay cosas maravillosas. En otro programa vamos a hablar también de estas bondades. Creo que es importante centrarnos en esta parte porque nos está comiendo y no nos estamos dando cuenta. Pero bueno, muchísimas gracias. Qué gusto platicar con ustedes. Estoy seguro que da para otros programas con este tipo de contenidos. Gracias. También muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión más. Hashtag Polémica en Redes, síganos en nuestras cuentas @canal14mx, y por supuesto ahí podrá revisar también toda la información de este programa y otros que se transmiten en Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Gracias.